Bien, seguimos con las grabaciones y hoy hablaremos de andamiaje narrativo, pero antes vamos a ver las soluciones del ejercicio pasado. Bien, las autoridades públicas advierten que el tabaco perjudica seriamente la salud. Aquí autoridades públicas aparece con mayúscula cuando es algo genérico y no se refiere a una autoridad pública en concreto, con lo cual debería aparecer en minúscula. El tabaco, no el tabaco, fumar es lo que perjudica. Seriamente no va a perjudicar alegremente, por lo tanto perjudica la salud o perjudica gravemente, pero no seriamente. Y en cuanto a advertir qué o advertir de qué, hay verbos que necesitan la preposición según el significado. Aquí la RAE admite para el significado de informar tanto el advertir de como el advertir de qué como advertir qué, ¿vale? Por lo tanto, podría ser advertir que, advierten que, en vez de advierten de que, pero sería más correcto advierten de que. En cuanto a las siguientes, se referenciaron las funcionalidades del vehículo que influenciaron a los conductores, los cuales, bueno, es una manera de decirlo muy compleja, ¿vale? En vez de se refirieron las funciones del vehículo que influyeron a los conductores, los cuales más tarde, o que más tarde, fueron recibidos por el equipo de I+D. La siguiente, que estaba en un centro comercial, no se admiten cambios ni devoluciones en bragas. En bragas. La importancia de una preposición, está claro, en bragas era evidente, en vez de bragas. La siguiente, tanto Spencer como Amis se pusieron uno enfrente del otro. El tanto sobra, porque es redundante. Spencer como Alvin se colocaron uno frente al otro. Y decía, desde la puerta vio en la lejanía un agujero lleno de monedas. Desde la puerta el agujero se ve solamente la superficie. Aquí hay un error de punto de vista, de colocarte en un lugar en el que tu sabiduría es mayor de la que realmente te correspondería o le correspondería a tu narrador, que está situado en la puerta, y lo que verá será el agujero, pero no el interior del agujero, ¿vale? La siguiente, sois peores de lo que pensaba, joder. La importancia de una coma, ¿vale? Y las otras tres son problemas de ambigüedad. Una moza con su planta encontraría pretendiente sin dificultades, mejor redactarlo de otra manera o anticipar con su planta, ¿vale? Para evitar pensar en la moza con la plantita encontrando pretendientes sin dificultades. Y la siguiente, ha venido contra mí tal, y se ha tirado contra la pared el pedazo de animal. Pues mejor el pedazo de animal ha venido contra mí. O la siguiente, los tres jóvenes meditaban sobre el pico de una montaña, meditaban los tres jóvenes si era lo que realmente queríamos decir, porque a lo mejor estaban los tres pensando en el pico de la montaña. Bien, esto en cuanto a la resolución de los ejercicios. Hablemos ahora de relato, cuento y novela. ¿Dónde están las diferencias? A veces esas diferencias son muy sutiles y más aún en la narrativa actual, con toda la experimentación que existe, es difícil averiguar si algo es una novela o es un cuento. Poe hablaba de unidad de impresión, es decir, el cuento tenía un efecto único. En consecuencia, existía una unidad de trama, una única trama, escasos personajes y era un cuento breve, el tamaño era reducido, pero hoy en día nos encontramos con cuentos extensos, con muchos personajes, con muchas tramas y en realidad ¿son cuentos o son novelas? Otra diferenciación es entre relato y cuento. ¿Qué es relato y qué es cuento? El cuento tradicionalmente necesitaba un conflicto. ¿Esto qué quiere decir? Necesitaba que al personaje le sucediera algo. Ese algo origina la historia, la trama, que se va a ir desarrollando a lo largo de las páginas. Por lo tanto, todo cuento es un relato, pero no todo relato es un cuento. Una descripción no es un cuento, no tiene ese conflicto, pero sí es un relato. Por lo tanto, el conflicto desencadena la historia y desencadena las tres partes fundamentales de cualquier cuento o cualquier novela, o de la mayor parte de cuentos y la mayor parte de novelas: el inicio,
el nudo y el desenlace. ¿Qué es el inicio? El inicio es la presentación de lugares y personajes. Se supone que la introducción a la obra. ¿Hasta cuándo dura el inicio? Hasta el primer punto de giro. Y ese primer punto de giro se origina a partir del conflicto. A partir de ese momento empezará el desarrollo de la obra, el nudo, hasta el clímax que originará el desenlace. Nosotros podemos jugar y mezclar y traer el inicio al principio, en lo que se llama un in media res, para algún elemento más importante de la obra, darle mayor expectación a lo que hemos escrito, a nuestra obra. Imaginaos qué pasaría con Crónica de una muerte anunciada si García Márquez no hubiera empezado anticipando el final. ¿Cómo habría sido la obra? ¿Qué expectación habría generado? Pues habría sido bastante más insulsa. El inicio tiene que ser, os recomiendo que utilicéis inicios que sean potentes, porque hoy en día estamos en un mundo en el que los editores, los lectores, los jurados de premios literarios no se van a fijar demasiado nada más que en el inicio. No hay tiempo para mucho más. Por lo tanto, el inicio es la parte, para mí, la parte más importante de vuestras obras. Y no os recomiendo los siguientes inicios. El del parte meteorológico. Es decir, el inicio que comienza con los rayos del sol cayendo verticalmente a 36 grados de temperatura, salvo que tenga una incidencia importante en lo que vais a contar. No deberíais empezar con un parte meteorológico. Es lo que hacemos cuando subimos en el ascensor y no sabemos lo que vamos a contar. Empezamos hablando del tiempo. Tampoco empecéis con las acciones cotidianas. El lector ya conoce las acciones cotidianas. El lector ya sabe lo que se hace habitualmente o lo que una persona hace habitualmente a lo largo del día. Por lo tanto, no contéis lo que el lector ya sabe. Utilizad la elipsis para evitar dar saltos en la acción que impidan contar lo que ya el lector conoce. Otro inicio muy frecuente que tampoco os recomiendo es ese desconocimiento sin asidero. No sabía qué hacía allí y cuánto tiempo permanecía en aquella habitación, ni cómo había llegado, ni tal. Claro, ese desconocimiento es otro inicio muy recurrente en obras de mis alumnos y que siempre es lo mismo. Al final nunca sabes por qué no sabía las cosas, ¿no? A veces se explica, pero pensad que es un inicio muy, muy, muy recurrente. Igual que el excesivamente introductorio, la larga presentación de personajes sin que empiece la acción. Acordaos que estamos en un tiempo en una época, en la que el tiempo es valiosísimo. Es muy valioso y por lo tanto tenemos que ser conscientes de eso. Una vez hemos empezado nuestra obra, iremos al nudo. ¿Y qué tenemos que intentar conseguir con el nudo? Pues obviamente que no decaiga tras el inicio. Las expectativas del inicio deben tener una prolongación coherente después del inicio. Es decir, las expectativas creadas en el inicio deben tener una prolongación coherente en el nudo. Como decía, el nudo arranca y va generándose, va ovillándose hasta desencadenar en el clímax. Una advertencia: tened cuidado con las tramas paralelas. En muchas ocasiones se van creando tramas paralelas que son como ríos que no desembocan en ninguna parte y que están perjudicando también a la obra. Y acordaos aquello que os hablé, las miguitas de pulgarcito, ir motivando todas las acciones para que todo tenga un sentido. Y el final, termino, como no, con el final, y termino también esta grabación con el final. Antes
hablemos de los finales de capítulos. Mirad, aquí hay un par de ejemplos de finales de capítulos. Mi consejo es que terminéis los capítulos abriendo una puerta que el lector desee explorar para seguir leyendo. En este ejemplo, perdona, me gustaría que me explicases muchas cosas que me tienen algo desconcertado. ¿Podríamos almorzar juntos? Perfecto, ¿te parece a las 13 en el restaurante del hotel? Sí, genial, hasta luego. Si os fijáis, la manera de terminar arriba, de terminar creando la intriga, es justamente en la pregunta ¿podríamos almorzar juntos? Terminar ahí nos genera un interés, mientras que lo otro está empezando a decaer esa expectación. Haced el siguiente, ¿vale? Pensad, ¿dónde terminaríais vosotros ese capítulo? Y como decía, para terminar con los finales, hay varios tipos de finales. El final cerrado y bien cerrado, y muchas obras requieren un final cerrado y bien cerrado, normalmente las de intriga. A veces puede ser un final cerrado y abierto, es decir, se cierra y se abre una puerta para que el lector siga pensando. O puede ser un final abierto, crear cierta ambigüedad narrativa provocada intencionadamente por el autor. O podemos encontrarnos con un final circular donde todo empiece. Lo que yo os desaconsejo es que no hagáis un final abierto, porque no tenéis ni puñetera idea de cómo terminar. Esto no es un final abierto. Tampoco que al final os dediquéis a sobreexplicar y a introducir información porque tengáis miedo de que las cosas no queden claras. Acordaos de eso que hablábamos de acción, emoción, información. Si hay mucha información, va en detrimento de la acción y de la información. También huid de esos finales que son un enredo, un continuo enredo y al final no se entiende nada. O el final clásico y por desaconsejable, que sería el final Deus ex machina, cuando aparece alguien que resuelve todo, una puerta de atrás donde se solventa todo lo que se ha estado planteando. La regla de oro es: el final está dentro de lo que habéis escrito. Solo tenéis que descubrirlo, tenéis que ser coherentes con el final, tenéis que ser coherentes con todo lo que habéis escrito. En realidad ese final sale de ahí, está latente en vuestra obra. Bien, y como ejercicio os dejo estos inicios. Leedlos con calma y es muy sencillo. Tenéis que elegir cuál os gusta más y cuál es el que menos os gusta. Venga, hasta la próxima grabación. Gracias.